y me decían que yo era un trompetista espectacular, pues me hacían saber que tocaba bien y eso me inflaba y me llenaba el ego. Y vamos a estar dejando para que se presente al siervo de Cristo, Juan José Martínez. Muchas gracias, hermano Leudi. Un placer estar con usted y con toda su audiencia. Los saludo en el nombre del maravilloso Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros y por quien estamos aquí. Amén, amén, amén. Lo primero que queremos saber es ¿quién es José Martínez? ¿De dónde viene son sus raíces? ¿En qué país nació? ¿En qué país nació? ¿Quién es José Martínez? Bueno, el hermano José Martínez es un muchacho que nació allá en Morovis, Puerto Rico, en la isla del Coquío, del Encanto, como le quieran llamar. Y soy nacido y criado en Morovis. A los 30 años aproximadamente, salgo para Estados Unidos. Pero mi vida en Morovis, maravillosa, con una madre, unos hermanos que no cambio ni cambiaría por nada. Y a los 17 años conocí al Rey de Reyes y Señor de Señores, ya después de estar desde los 8 años haciendo música secular, porque ya a los 10 años estaba en un stage en Puerto Rico tocando música para el mundo, tocando trompeta, que era mi instrumento, y es el instrumento que amo, pero que Dios quitó de mis labios para ponerlo en una gaveta. Ok. ¿Hubo alguna circunstancia en especial por la cual José Martínez vino a los pies de Cristo? ¿Hubo algún quebranto? ¿Cuál fue ese punto donde ya usted renunció a esa vida que usted llevaba de músico, que sabemos que una vida muy atada? ¿Cuál fue ese momento donde usted dijo, tengo que parar? Mejor pregunta, creo que no me habían hecho. A los 17 años yo me creía el mejor trompetista del centro norte de Puerto Rico y yo no me lo creía, me lo decían. Y al decírtelo, pues tú te lo crees, porque tú no te das honra o gloria que no te den otros. Y entonces cuando yo tocaba y me hacían filas y me hacían vivencias y me decían que yo era un trompetista espectacular, pues me hacían saber que tocaba bien y eso me inflaba y me llenaba el ego. Pero ¿qué pasó? Que en un acto, en una escuela donde yo estaba ya en la high school, en Morovis, dicho sea de paso, donde conocí a mi esposa, pero eso fue luego, eh, había un drama que había que hacer y un pastor que se llama José Vázquez Ortega, que está en la gloria de Dios, me vio actuar en un programa que se hizo en la escuela, porque aparte de ser músico me gustaba la actuación y le metía lo que fuera. Y él me dijo, yo te necesito para un papel en un drama. Y yo le dije, ¿qué problema? Yo soy católico, apostólico y romano. Y, Wow. y usted es evangélico. Y yo a eso no me le mido, porque yo no voy a dejar mi iglesia. Y él me dice, no, no, no. Si yo no quiero que tú dejes tu iglesia ni tu religión, yo te estoy invitando como artista. Me dio por el ego otra vez. Por donde le gusta a uno que le den. Cuando te tocan el ego, te alimentan algo que está dentro de ti que te puede hacer bien, pero muchas veces mal. En este caso, Dios lo utilizó para llevarme a aquella iglesia, la iglesia Discípulo de Cristo de Morovis, donde me convertí. Y fui a hacer ese drama y era de mi mismo pueblo. La gente que iba ahí, yo los conocía, pero ellos eran evangélicos y yo era católico. Yo había sido monaguillo, yo había sido catequista, yo cantaba en el coro de la iglesia católica de Morovis y fuimos los primeros que hicimos una misa televisada en Puerto Rico. Yo era baterista tocaba la trompeta, pero en ese coro era el baterista del coro. A todo esto, cuando llego a ese drama, eh, terminó esa función, se dieron 3 funciones del drama porque accedí a ir y
El público de la iglesia, los invitados, recibieron el papel mío como algo bonito, como que yo me había entregado y había hecho un buen papel. Nuevamente, eso toca el ego y alimenta esa necesidad que tiene el ser humano de que alguien te halague, de que alguien te diga está bien hecho eso, y cosas que a veces se necesitan y hay que tener cuidado cómo uno las utiliza, porque como dije al principio, puede ser para bien o para mal. En aquel entonces quien lo usó fue el Señor Jesucristo, porque de que yo no iba a ir a la iglesia, me quedé. O sea, yo entiendo que usted sentía que todos esos halagos le llenaban el ego, cosa que a la carne del hombre le agrada. Y yo entiendo también que era mucha atadura a la misma vez, porque no es lo mismo una persona que nunca haya sido de nada, una persona que quizá todo el tiempo estuvo en su casa, tenga un llamado de Dios. La persona, digo yo, que se le hace más fácil acceder a un llamado que una persona que quizá conocía muchos salseros famosos, quizá usted se juntaba o le llegó a tocar mucha orquesta. ¿Hubo en algún momento de su vida como artista o como instrumentista, como cantautor, un junte con algún salsero famoso? ¿Conoció gente famoso que hoy en día quizá ya no estén con nosotros? Bueno, con muchos. Era el tiempo donde nosotros tocábamos por cualquier clase de dinero, y al uno tocar bien, al yo poder leer música, porque leía música, pero a la misma vez, como se ensayaba, te aprendías las cosas y muchas veces no necesitabas el papel, porque ya eran grabaciones de gente famosa y se tocaban en vivo, muchas fiestas patronales, muchos cumpleaños, muchas verbenas, muchas cosas, muchas actividades que se hacían. Entonces, era invitado y sí toqué con mucha gente de alta categoría, como nosotros decimos musicalmente, que muchos ya se han ido y a muchos me los he encontrado en el camino. Muchos están sirviendo a Dios, otros han partido. Tengo el beneficio de que a muchos me gané para el Señor predicándole y dándole el testimonio de que sí se puede estar en este lado sin copiar las cosas del mundo y mantenerse en el Señor. Cosa que no es tan fácil, pero no es imposible, porque yo le digo que no es fácil. Servir a Dios es un placer, es un deleite, pero fácil no es. ¿Usted siente que Cristo eh, llegó a tiempo a su vida o usted le hubiese gustado conocer a Dios un poquito antes? ¿Usted siente que en algún momento usted rechazó el llamado de Dios en su vida? Fíjate, nunca rechacé el llamado de Dios, porque desde pequeño estuve en una iglesia y de alguna manera yo sentía esa conexión con las cosas espirituales. Wow. Voy a decir que era un muchacho normal, que tiraba piedras y velaba al guardia como todos, porque hay gente que quiere justificarse y santificarse, pero me mantuve en unas áreas donde no crucé el terreno ajeno. Por ejemplo, el no tener vicios, que en aquel tiempo eran, la gente habla del vicio de hoy, pero yo nací en la música en el tiempo de los hippies, y en Puerto Rico iban a montones. Yo tocaba con los hippies en la calle, pero yo nunca yo compartía la música, pero no compartía lo que ellos Consumía. consumían en sus tiempos, que no lo hacían a frente de nosotros, sino en sus áreas. Y, pero siempre tuve ese temor de Dios. Yo creo que Dios me separó desde muy temprano. Me habló a mi ser desde muy temprano, porque yo siempre sentí delicadeza. En esa forma le expreso, delicadeza para las cosas de Dios. O sea, cuando yo cantaba en el coro de la iglesia católica y tocaba la batería, lo hacía para Dios. Mucha gente van a decir, no, usted tocaba ahí, eso. No, yo lo hacía para Dios. Tengo que decirle que allí había 1000 crucifijos, 1000 estatuas, y yo nunca me arrodillé a una de ellas. Yo siempre me arrodillé a la presencia de Dios. ¿Por qué?
fui enseñado que habían santos, que estaba el santo este, que estaba, pero yo siempre entendí que la adoración no era con santos, que no era con estatuas, sino que era con el Dios verdadero. Porque si hubiese tenido relación con las estatuas, no hubiera estado allí, porque donde yo practicaba la batería solo, habían como 40 santos, que cualquiera que entre allí sale corriendo porque se asusta. Mas, sin embargo, yo entraba con una paz tremenda que solo la daba Dios, porque yo no estaba pendiente de esas cosas, sino pendiente de ir a practicar para adorar a Dios. Me llama mucho la atención que usted acaba de decir hace unos momentos atrás, que usted sentía como esa conexión, como ese llamado espiritual. Usted cree en lo sobrenatural de Dios, usted cree en lo espiritual, porque en este tiempo yo me he fijado que muchas personas no están creyendo tanto como a esa espiritualidad de Dios, que todo lo están como usando como lógica. Y si leemos la Biblia, conocemos que Dios es un Dios espiritual y sobrenatural. ¿Usted cree en esa sobrenaturalidad de Dios? Al 100%, porque Él es sobrenatural. Él no es natural. Naturales somos nosotros, que somos hechos a su semejanza, pero no como Él, sino que nos parezcamos a Él. Entonces somos hechura suya. Entonces, Él es el sobrenatural. Nosotros somos simplemente unas personas que si queremos, nos dejamos usar. Porque ha habido montones de personas, yo he conocido montones de personas que Dios le ha hecho llamado. Pero la misma palabra dice que muchos son llamados, pero Pocos los pocos escogidos. escogidos. Y de los escogidos, procure no ser apartado. Porque aún la palabra dice que los que estén firmes, miren que no caigan. ¿Qué es caer? No es caer, no es el texto que dice si 1000 veces o 100 veces se cayera el justo, Dios le levanta. No, no, no. Caerse es irse a la profundidad, irse de donde Dios lo sacó, volver como el cerdo al fango o como el perro al vómito. No queremos ir ahí, no queremos que nadie vaya ahí. Entonces, de eso me cuidé, porque empecé a leer desde temprano la palabra, aún antes de estar en los caminos del Señor. Yo leía la palabra de Dios, y gracias a Dios, en aquel tiempo había mucha gente que eran muy espirituales en la enseñanza, aunque no estaban correctamente, pero sí en lo que ellos entendían, estaban en el canal donde ellos tenían que estar. Ok. Eh, a todos los cristianos les llega ese proceso donde hay momentos donde uno piensa en renunciar, donde uno piensa en echar para atrás. Hay un proceso en el cual usted ha dicho, no puedo más, porque hay mucha gente que se identifican, hay mucha gente que están pasando por un proceso tremendo en este momento, y quizás ese testimonio, esa palabra, lo pueda ayudar a ellos. ¿Qué es lo más que le ha ayudado a usted en medio de un proceso fuerte? Mira, es que me agrada la pregunta, porque he estado detrás de la cámara, del micrófono muchas veces, y estas preguntas no son muy fáciles de contestar, ni que fáciles que se le hagan a uno. Pero yo lo puedo contestar de esta manera. Recuerdo que cuando entraba ahí te dije que he tenido unos procesos en la vida. Cuando mejor estaba en salud, la perdí. La salud. La salud. Y la gente dice, sin salud no quiero vivir. ¿O para qué sirvo? Pero más sin embargo, yo decía, Señor, ¿qué quieres conmigo? Y le decía, ¿qué tienes conmigo? Me acordé de Jesús cuando le dijo a su madre, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. No me estoy comparando con Jesús, estoy haciendo eh, una alegoría de lo que dice la palabra de Dios. Siempre ubicando las cosas que uno habla y hace, porque ya ese texto lo conocía. Y entonces, en vez de yo claudicar, en vez de yo ponerme necio, ansioso o ser una persona indeseable en lo espiritual, lo vi como el proceso para Dios ponerme más cerca de Él. Y yo no decir por qué, sino para qué. Y yo mismo entender en la sabiduría de Dios, porque todos tenemos sabiduría de Dios,
ya estamos hablando de años. Yo voy a cumplir ahora en enero cumplo 70 años. Pero yo desde los 17 años estoy sirviendo al Señor y nunca me he apartado. No es que no he tenido altas y bajas, como todos los han tenido. Si buscas la trayectoria de todos los siervos de Dios, todos tuvieron altas y bajas. El único que no tuvo altas ni bajas fue Jesús, porque es el verdadero Dios hecho hombre. Entonces, cuando esas enfermedades llegaron, cuando esas limitaciones llegaron, yo supe escoger lo mejor para servir a Dios y para decirle a los demás, si Dios te pone en una situación, es por algo. Y yo no soy un hombre grande de Dios, porque no hay hombre grande de Dios. Se mencionan hombres grandes de Dios, pero no, todos somos iguales delante de Dios. Amén. Hay un himno que yo canto que es de un chileno. Era como una oveja descarriada, mas él me buscó. Era como un trapo de inmundicia, mas él me limpió. Entonces todos éramos así, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos así. Y yo escogí eso para decir gracias a Dios, porque todavía me amas. Entonces ahí entra otro himno que dice, tú me amas como soy. Porque Él nos ama como somos. Nosotros no tenemos que hacer una articulación para que Dios nos ama. Él nos ama como somos, pero tenemos que entender, y ese sería un buen consejo para el que está escuchando, cuando estés en un problema, en un proceso de debilidad, o puede ser de altura. Hay gente que consiguen cosas y después que las consiguen, le dicen, bye Dios, ya ya conseguí lo que quería. Entonces, yo me he mantenido buscando qué es lo que necesito. Amén, amén, amén. Ahora, usted tiene desde los 17 años en el Evangelio. Y una pregunta que no puede faltar. ¿Qué ha cambiado en la iglesia del ayer y la iglesia de hoy? Siendo consciente de la realidad de este tiempo, ¿qué usted cree que hay en la iglesia de hoy que no lo había antes? ¿O qué había antes que no lo hay hoy en la iglesia de Cristo? Mira, esa es una pregunta bien interesante. La iglesia de ayer es memorable. Donde yo me convertí es memorable. Todavía hay muchos que se convirtieron cuando yo me convertí y están. Hay otros que me gané para el Señor y están. Hay otros que han partido, entre ellos músicos, gente secular. El padrino mío de boda, nosotros nos lo ganamos en una campaña. Es un veterano lleno de balas de Vietnam. Y en una campaña, en un caserío, te estoy hablando de la iglesia del ayer, cuando yo era jovencito, él se convirtió. Y era un hombre que usaba cualquier clase de droga por su problema en el cuerpo, porque tenía balas todavía en el cuerpo. Él usaba alcohol, hasta más no poder. Mas, sin embargo, aquel día que se convirtió, dejó todo y jamás volvió atrás. Y nosotros, yo jovencito, lo cuidaba, lo buscaba donde él se metía y los hermanos de la iglesia lo buscábamos. Eso falta, esa empatía hace falta. Que estemos pendientes los unos de los otros, no para saber qué haces, qué tienes, qué comes. Ese es un problema bien particular, claro. Si sabemos que está en necesidad, ayudamos. Ok. Pero estamos hablando en la parte espiritual. Y en aquel tiempo, recuerdo que el pastor que teníamos y la joven que después fue pastora por muchos años y todavía creo que es pastora, mi madre espiritual, Abigail Rosado, que fue la que me dijo los últimos toques que me iban a pasar antes de yo dejar la orquesta que yo tocaba, porque algo me iba a suceder si yo no me apartaba de eso. Pero en lo que compite o compete a la iglesia del ayer, era esa necesidad de estar en la calle. Nosotros no salíamos de la calle de cantar.
la semana tenía 7 días y nosotros cantábamos 8 o 9, porque a veces hacíamos 2 y 3 cultos en el mismo día en diferentes sitios. Nos montábamos en un Volkswagen y montábamos unos equipos de música, no sé cómo, 5 o 6 reguindados hasta por las esquinas del Volkswagen, a llegar a un sitio, a una barriada, algo, para predicar la palabra de Dios. Amén. Eso se extraña. Esa es la iglesia que quedó en el ayer. Dicho sea de paso, cuando yo llegué de Puerto Rico, aquí, nosotros salíamos semanalmente 2 y 3 veces a la semana a la calle. Pedíamos un permiso, cerrábamos una calle y íbamos, predicábamos, montábamos una batería, una guitarra, un piano y ahí cantábamos, predicábamos a la gente. Porque el trabajo de nosotros no es que la gente se convierta. Y cuando digo eso entre comillas, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, Dios tenga misericordia. Él dice que va a ser condenado, pero eso es cosa de él. Yo no condeno ni salvo a nadie porque no tengo esa potestad. Pero eso se ha perdido de la iglesia de ayer. La iglesia ha entrado en un análisis de posiblemente, como este es un país de tanto problema económico, donde todo el mundo tiene que trabajar, donde todo el mundo tiene que hacer overtime, donde todo el mundo tiene que buscárselas para estar más o menos bien en una casa, comer bien, dormir bien, ahora mismo que viene el invierno, estar protegido. Posiblemente esas cosas le quiten el ánimo, pero por muchos años estuvimos aquí en las calles. O sea que el problema no es Estados Unidos, como mucha gente lo dice, porque mucha gente dice, no, que en Estados Unidos el evangelio es frío, y dicen que por el frío, que por el clima, pero yo soy de los que creo que el fuego de Cristo no lo apaga un clima natural, porque como dijimos al principio, Dios es sobrenatural. Ahora bien, esta generación no es diferente a la otra. ¿Qué usted tiene para decirle a esta generación en cuanto a lo que es el fuego de Dios y el trabajo a Dios que escasea en este tiempo? Mira, Aleudi, es bien interesante que cuando llevemos almas que se convierten a la iglesia, le enseñemos, porque está en nosotros, en los maestros, enseñarles el querer como el hacer, como dice la palabra, de lo que es necesario bíblicamente hacer. Nadie cogió a Jesús metido en una sinagoga. Al contrario, cuando pasó por allí, pasó a hacer algo. Y no vamos ahora a enumerar las cosas que hizo, pero iba al monte, iba al desierto, iba al camino. Juan el Bautista, la gente dice, pero ¿por qué Juan el Bautista predicaba en el desierto? Porque el desierto era la autopista de aquel tiempo. Por allá que pasaban los camellos, por allá era que pasaban el tránsito, y a esa gente Juan el Bautista le predicaba y por eso tenía muchos seguidores. Dios mío. Palabras con luz, ¿verdad? Esas palabras yo se las he dicho a algunos pastores, que el desierto no era desierto porque por ahí era que pasaban los cambistas, los camellos, con la gente transportándolo de un sitio a otro, porque ahora las autopistas se nos meten a las casas, pero antes era en el desierto. Entonces ahí Juan el Bautista predicaba, ahí Jesús iba con sus discípulos y predicaba, ahí muchos predicaron. Toda la gente que conocemos de la historia, no habían pueblos para predicarles, habían prácticamente desiertos. Pero en el desierto hay gente. En el desierto abunda las personas. ¿Cuál es el desierto de hoy? La multitud de casas llenas de gente, pero sin nada del espíritu. Donde no corre más que el aire acondicionado o en la calefacción. Y si las personas son creyentes, corre la palabra de Dios,
corre el fruto de Dios, pero no pasa nadie, ni hay nadie que le diga, Cristo les ama. Poderoso, poderoso. Wow, eso me llama mucho la atención, el desierto, donde no hay nada. El desierto, donde hay escasez, pero es donde Dios se manifiesta. Ahora, hablando del desierto, en ese tiempo y en esa trayectoria que usted tiene en el Evangelio, ¿le ha tocado a usted derramar lágrimas? Yo diría que el que no derrama lágrimas no sabe de lo que se pierde. Si Jesús era el Hijo de Dios y lloró, no una vez, se cuentan varias, pero sabrá Dios cuántos cientos de veces Jesús en su forma de hombre, en el 100% hombre, sintió el peso de la familia, porque recordemos que tenía familia. Amén. De una madre, recordemos que tenía una madre. De un padre que lo crió, recordemos que tenía un padre. De un pueblo que no le quiso, recordemos que tiene un pueblo. Y no nos pasa a nosotros igual. Verdaderamente que sí. Muchas veces, gracias le doy a Dios que yo tengo una familia que tengo que decir que no es perfecta, porque no la hay. Pero mi esposa es una mujer de Dios. Mis hijos son de Dios. Mis nietos son de Dios. ¿Por qué? Porque son para Él. Pero ellos deciden qué hacer. Pero nosotros instrúyelo en su carrera y cuando estén viejos no se apartará de ella. Cosas que hoy día no se les dice. Muchas veces les damos una tableta, no le damos un texto bíblico. Tengo que decirte algo que es bien interesante porque me acaba de suceder, creo que ayer o antes de ayer. Conoces a mi nieto Rafael, ¿verdad? Sí. Rafael llega a casa y yo lo invité porque necesitaba que me hiciera algo y él siempre que yo lo procuro, igual que a mis hijos, pero como él es el más libre que está hasta ahorita, pues puedes pasar por acá, papá, que quiero. Bueno, y llega y lo invito a comer algo y dice, sí, grandma. Entonces se sienta con mi nieta y mi nieta quiere comer. Entonces un muchacho que está empezando a hacer sus días y su vida y empieza en ese momento a darme, porque eso se llama testimonio. Testimonio de que Dios está haciendo algo en su vida y de que él personalmente, él va en serio con Dios. Entonces eso le está diciendo a una nieta que es de 5 años, vamos a orar, porque va a comer y él no quiere comer sin orar. Y le está diciendo a esa niña, recapitulando algo que ya se le había enseñado a él y que se le está enseñando a ella, pero que él no olvida. Y le dice, Mila Joy, vamos a orar. Entonces, esas cosas no se pueden perder en la casa. Esas cosas no se pueden perder en el hogar. Esas cosas no se pueden perder en la familia, en el núcleo de la familia. Porque cuando Dios no está en el núcleo de la familia, no suceden cosas maravillosas. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Qué significa la familia para José Juan? Lo más importante. Wow. Pudiera decir que Dios, pero no. Está profundo eso. Y vamos a dar un poquito de explicación para que no se altere alguien. No, que Dios es más importante. Bueno, ponga atención porque usted cree que Dios es lo más importante, pero usted vive por otro camino. ¿Y dónde está la familia? Si su familia se aflige, usted se aflige. Aunque usted se mantenga poderoso. Vamos a cambiar. No vamos no es que nos tiremos a morir porque ellos se aflijan. No, nos afligimos como están afligidos ellos. Pero ya hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación.
Amén. Por eso es que hay que conocer la palabra. La situación es que yo me creo que estoy bien, pero tengo un problema en la familia. Pero para que la familia crezca, yo no me puedo dejar morir. Yo no me puedo dejar de caer. Yo no puedo fallarle a esa familia que Dios me entregó y libremente yo decidí. Porque tú te casaste, ¿quién te obligó? ¿Tu novia? ¿O tú quisiste hacer una familia con ella? Cuando lleguen tus hijos, entonces esa familia va a ser lo más grande, porque ahorita son ustedes dos, y cuando sean tres son tres, y cuando son cuatro, y cuando son cinco, por igual. No hay ni peores ni mejores, todos son iguales. Y que podemos ver en la Biblia que la comparación de Cristo a su iglesia, con lo único que compara a su iglesia es con la familia. Eso trae una profundidad tremenda, porque ahí no podemos dar cuenta que la familia viene siendo para Dios el ministerio principal que Dios le ha dado al hombre. Mire, varón, yo le puedo decir, sin mencionar títulos ni nombres, cuánta gente vi lamentablemente desaparecer de la presencia de Dios y de su familia, porque creyeron tener en cuenta primero a Dios y después a la familia, pero no se dieron cuenta que teniendo a la familia en alta estima, todavía en más alta estima está el Señor, porque Él es el dueño de la familia. Él es tu padre. Hay un himno que canta mi hijo que dice, y mi padre me ama. Ese tema tenemos que tocarlo. Eso es una canción que a mí me desbarata, me descompone, me pone chiquitito. Y el otro canta otra canción que dice, tú me amas como soy, no perfecto nunca fui, pero yo te conocí y me amas como soy. O sea, Dios tiene a los hijos, a la familia, a la esposa. Mire, en mis momentos más difíciles, mi esposa ha sido una gigante. Mi enfermera, mi cocinera, mi lavandera, mi todo, mi doctora, mi jefa. Ha estado para mí en todas. Entonces, ¿de qué manera yo puedo pagarle a esa mujer? No hay con qué pagarle el favor. Entonces, vamos a ir un poquito más arriba. ¿De qué manera podemos pagarle a Dios tantas cosas buenas que nos ha dado? Porque nada más nosotros creemos que es bueno el dinero, el buen coche, el trabajo más fácil. Pero el caminar por las piedras es bueno. Porque yo caminé por las piedras de muchachos y anduve descalzo. Claro, es mejor tener un tenis, un zapato. Pero apenas Jesús andaba con unas sandalias. Y aquella gente, porque los tiempos van cambiando. Hoy Jesús no se pondría una sandalia. Se pondría una Adidas. Posiblemente una mejor. ¿Siente usted que en este tiempo que usted tiene en el Evangelio, usted ha sido bendecido por Dios? ¿Puede decir usted que en este tiempo que usted tiene en el Evangelio, usted ha disfrutado de lo que es una vida de paz en Dios? Porque ahora mismo el mundo no tiene paz. Ahora mismo estamos viviendo una sociedad deteriorada, una sociedad que está podrida. Y nosotros lo que queremos de una u otra manera agradar a Dios, tenemos aflicciones y somos rechazados y muchas veces somos tratados diferente. En algún momento todas estas acciones de muchas personas le han afectado en su vida con Dios. Me han afectado, pero en la forma positiva, porque las cosas te afectan o negativa o positiva. Cuando yo he tenido, te voy a contar de algo que me sucedió. Mi familia es testigo. Yo sin testigos no hablo. Yo fui sacado de un trabajo
injustamente. Y la persona que me sacó del trabajo, vamos a decir, un día cualquiera me llama un compañero que yo me había ganado para el Señor y me dice, mira, la persona que te sacó acaba de darle un derrame en la oficina y estaba botando sangre por boca y nariz y se lo llevaron. No me digas eso, le dije yo. Posiblemente si es otra persona se echa a reír y le dice, bravo, Dios se la cobró. Yo estaba con problemas en mis caderas y como pude me tiré al sofá de rodillas y le dije, Dios, te ruego por tu misericordia que si es por mí, a esa persona no le pase nada. Devuélvelo a la vida. Poderoso. El próximo lunes ya ese señor, el mismo muchacho me llamó, me dijo, volvió al trabajo y yo le dije, gloria a Dios. Esa es la misericordia de Dios. La Biblia dice que no podemos pagar mal por mal. Entonces me preguntaste que si me había afectado. Sí, que me sacara, pero a la misma vez me dio fortaleza para otras cosas. Porque dice la palabra que en tus debilidades su poder se perfecciona. Entonces, yo he cogido la bajada para subir mejor. Hay gente que se va por la cuesta y se deja caer a como sea. Y cuando llega abajo está desbaratado. No, yo he cogido mi bajada para que pueda, para volver a subir y mantenerme sin ir al final. Porque el enemigo eso es lo que quiere, acabar con nuestra vida. Entonces, si crees que tu vida consiste en las cosas que posees o lo que puedas tener, estamos equivocados. Y si quieres te cuento un testimonio de cuando me operaron. Fluya, que esto está sobrenatural aquí en esta Cuando hora. me operaron de mis caderas, que yo no podía caminar, en la primera operación, fue bien interesante. Yo estaba trabajando en el hospital, en Inglewood Hospital Medical Center. Yo era el patient relation del hospital y estaba ahí. Y había un doctor judío en el piso por allá 7, mirando con unos anteojos y me veía cojear, limping se dice en inglés. Y yo tenía unos celulares que ellos nos daban. Yo tenía de la enfermera, yo tenía de emergencia, yo tenía de los doctores y tenía de la base. Cuando sueno, los doctores, yo los cojo. Sí, what can I help you? Mr. Martínez, ¿puede subir a mi oficina un momento? Y yo dije, ¿qué habré hecho algo mal acá? Porque estoy... Bueno. Le digo, deme unos minutos, los que llamo a mi base para que venga alguien donde yo estoy, porque no podía estar el área sola. Me dice, ok, cuando pueda, voy a estar esperando. Bueno, viene mi reemplazo y yo voy, cojo mi ascensor y subo al 7º piso y allá me está esperando el doctor. Y me dice, siéntese, Mr. Martínez. Y muy amable. Otras veces nos habíamos tropezado, habíamos conversado. Pero claro, él es doctor, yo soy un empleado del hospital, pero él doctor y yo empleado. Me dice, ¿sabes que yo soy el director de Pain Management? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y yo las que usted desee. Estoy libre para usted, le digo. Y me dice, ¿se puede saber qué te pasó, que tú estás cojeando? Entonces yo me defiendo, porque él trabaja para una entidad del hospital y yo soy un empleado simple. Y yo le dije, no, yo tuve un accidente antes de llegar aquí, pero eso está reportado. Y me dice, no. No tiene que ver con eso, tranquilo. Es que te veo cojeando y quiero saber si te duele. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Y yo le dije, como 1000. Y me dice, yo sé. Me dice, ahí entra el juego de palabras. Pero, ¿cómo puedes estar riendo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo atiendes a la gente con esa amabilidad?
Y ahí la agarré. Y le dije, ¿conoces a Ruth? Y él me mira y se ríe. Y yo le digo, porque a mí me pasa como a ella. ¿Qué le pasaba a Ruth? Bueno, que se había quedado sola, pero se fue con la suegra. Y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces yo hice lo mismo. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Y ese gran yo soy de Korea Jam, estoy hablando con él en mi inglés pobre, pero estoy hablando con él. Me dice, wow, él es el que me hace reír porque tengo la fuerza de él. Porque mi fortaleza viene de Jehová. Le dije, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero. Y le recité. Salen 2 lágrimas. A un judío ortodoxo, porque él era rabino. Wow. Aparte de ser el director, él era rabino, de trenzas y todo. Estoy hablando con una inminencia. No estoy hablando con el hijo de Juan de los... No. Y entonces me dijo, ¿puedes venir mañana? Que te quiero hacer unos exámenes. Y yo le dije, ¿no hay algún problema? Me dice, no, porque aquí el que mando soy yo. Yo hablo con tu jefe y mañana a esta hora te espero aquí. Fui, le dije a mi jefe, volví a mi trabajo, al otro día voy donde él. Me llevó a un cuarto donde, la primera vez que lo digo en público, había una caja de madera con cristales donde él me metió para ver mi cuerpo. Pues nada más que con un gaggle, y me vio mi cuerpo y me dice, tú tienes tus caderas desbaratadas. Wow. No sirven, hay que operártelas. No sé cómo caminas, no sé cómo te ríes. Y vuelvo y yo le digo, tu Dios me hace reír. O sea, usted está diciendo que usted tenía problemas en la cadera, pero aún así usted seguía trabajando, sabía que tenía problemas, pero usted no sentía el problema tan serio como él se lo dijo. Sí, lo que pasa es que el problema, yo tenía un problema más grande. Era que tenía a José Fernando y había que mantenerlo. Y mi esposa trabajaba y yo pagaba una casa. Y teníamos que trabajar. Yo nunca fui un hombre de rendirme. Para nada. Ni venir a casa a decir, ¿no? Y aparte de esto, iba a la iglesia, tocaba el piano, cantaba, tenía el coro, dirigía el coro, iba a los cultos, hacía todo. Porque hay que hacer todo lo que se puede hacer cuando se puede hacer. Porque hay un tiempo en que Dios te dice, stop, deja que otro vaya. Amén. Así es. Hay un tiempo donde... y yo leía un libro acerca de esto que decía que hay que dejar pasar a otro, porque recuerde que... ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan nunca se quiso coger la gloria, Juan sabía para lo que hubiese nacido, porque es que yo soy de lo que digo, que todo aquel que sabe para qué nació y qué Dios tiene para él, no mira lo del otro, porque sabe que su propósito es diferente a todo lo demás. Ya para ir aterrizando esta charla que ha sido de bendición para mi vida, yo me estoy identificando hace rato con este hombre. ¿Qué usted le diría a esta generación que se quiere levantar en Dios y quiere serle fiel a Dios? Que sean humildes. ¿Qué es humildad? Que tengan presencia de Dios. Muchas veces la gente confunde la presencia de Dios con el brincoteo, con el decir quién ayuna más, quién ora más, quién hace más. No. Todo lo que usted haga, hágalo en secreto. Porque cuando yo oigo que la gente, y de eso me río muchísimo, con todo el respeto del que lo hace. Y me río para mí. Porque
Él dice que la oración en secreto es la recompensa en público. Usted no tiene que estar gritando. Adore a Dios a voz en cuello. Todo tiene su tiempo. Cante a Dios a voz en cuello. Pida a Dios a voz en cuello. Pero cuando usted tenga una petición, váyase a la esquina donde nadie lo vea. Y usted sabe que esa es la oración más eficaz, porque cuando usted no abre la boca, usted no le dice al enemigo que usted necesita. Amén. Cuando usted no abre la boca ni comenta, usted no le deja saber a su enemigo, que es el diablo, el Señor lo reprenda, pero yo no lo puedo reprender, Él lo reprende. Y usted no le dice nada a Él. Y el enemigo está, ¿pero qué se trae este? ¿Por dónde le entro? Está buscando por dónde se le entre el agua al coco y no encuentra. ¿Pero por qué este hombre nunca dice nada? Déjame empujarlo, déjame romperle las caderas a ver si dice algo. Déjame quitarle la salud, déjame quitarle el trabajo. Pero a Job le hicieron todo eso y le dijo, no le toques su vida, tócale todo lo que tú quieras. Y no me estoy comparando, pero todos somos prototipos de todos los seres que están en la palabra. Usted es prototipo de Juan, usted es prototipo de Pedro, usted es prototipo de quien sea de la palabra, de quien Dios le parezca que usted se debe parecer. Porque lo que es lo que fue. No hay nada diferente, todo es igual. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, siempre. Entonces, tenemos que estar enfocados y decirle a esta juventud, solo Dios tiene un propósito en tu vida. Pero si tú no te entregas a Él y haces como Él quiere que tú hagas, no como te diga, porque hay tantos patrones que le dan a uno. En mis tantos años en el Evangelio, usted no se imagina los patrones que me querían que yo hiciera, que siguiera, y yo decía, vamos a ver qué dice la palabra. Y iba al libro, al texto sagrado, y buscaba, y cuando no lo encontraba, buscaba y buscaba. Y el Señor te da, porque aquí está todo lo que tú necesitas para tu vida y para la que viene. Si quieres vivir otra vida, pues búscate otro libro. Amén. Si quieres vivir en santidad. ¿Y qué santidad? Porque si hablamos de vestido... Espérese, un momento ahí. Esto está serio aquí. Dele. Dígale eso ahí. ¿Qué es la santidad? Porque es un tema muy debatido. Es un tema muy confuso para muchos, muy diferente para otros. En su opinión personal, bíblico y en el conocimiento que usted tenga de Dios, ¿qué es la santidad para usted? Bueno, vamos a empezar por esto. No es ni la comida, no es ni la bebida, no es el vestido, no es su posición social, no son los aleluyas que diga. Es la vida que usted viva agradable a Dios y que Dios se agrade de lo que usted está haciendo. Muchas veces nosotros no nos tomamos tiempo en preguntarle, Señor, ¿te agrado por estar calvo? Santo, Dios mío. No, me voy a buscar una peluca porque yo me quiero ver good looking, bien. Señor, te alabo, te agrado porque me dejo una barbita. Pero Jesús tenía barba y todos los judíos y toda esa gente oriental tenían barba. Yo no sé qué se sacaron por acá, que no bigote, que no. Yo una vez di una charla de eso y todo el mundo se quedó bobo en la iglesia hace muchos años. Y entonces después dijeron, bueno, me dejo un candadito y dice, déjese lo que usted quiera. Su santidad no depende de esas cosas. Ahora, la palabra dice que el varón vista como varón y que la mujer vista como varona. Que el hombre coma sanamente para que pueda vivir. No te está prohibiendo, porque hay cosas que no tienen que ver con tu vida al otro lado del cielo, cuando te mueras. Pues si comes mal y te mueres en el Señor, comiste mal y te moriste en el Señor, pudiste haber durado más tú, o haber muerto de la manera en que ibas a morir, pero más sano. O sea, hay
cosas que interrumpen la vida espiritual. ¿Qué es la santidad? La cercanía que tú tienes con tu Dios. La cercanía que la gente dice, y la palabra dice, en tu ley medita de día y de noche. Y entonces sale un necio y te dice, no, pero ya no vivimos la ley. Usted siente que la mujer y el hombre de Dios tiene que ser diferente al mundo. Tiene que haber una diferencia. Bíblicamente usted siente eso. Eso no hay que discutirlo. Esas son cosas por las que se discuten, pero muchas veces nos ponemos a competir o a poner un estigma de cómo tiene que ser la mujer del mundo y cómo tiene que ser la mujer de Dios. Bueno, lo primero que tiene que ser un hombre de Dios es amable, apacible, consejero, honesto, esposo de una sola mujer. Entonces la Biblia te dice un montón de cosas para seguir. Y a la mujer le dice que obedezca, que respete, que cuide a su pareja. Entonces, cuando vemos la guerra diferente, no importa lo que te pongas o que te parezca o no te parezca, algo anda bien mal. Entonces, porque hablamos de la santidad. Si usted es santo, usted camina como santo. Usted vive como santo. Amén. Usted come como santo. Usted habla como santo. Entonces, usted es diferente a la gente de afuera. ¿Y cómo se entiende? Bueno, en el invierno todos nos ponemos jacket, coat y gorro. ¿Tú podrías identificar a uno de otro? Más o menos. Más o menos. Pero entonces podríamos ir caminando por la carretera y se cae alguien y usted le pasa del largo. ¿Y qué es usted? ¿Qué dijo Jesús? ¿O qué dijo la parábola? El sacerdote y el levita. Ajá. ¿Qué dijo la parábola? Mira, aquel que no es nada, según ustedes, no según Dios, según ustedes, los que confrontan y dicen los estatutos que debe seguir la gente, no le dieron nada más. Sin embargo, este lo llevó, lo recogió, lo limpió, lo arregló y le dijo, si algo le dan más o queda de ver, cuando regrese, se lo pagaré. Se lo pagaré. Entonces, conducta hay de más para que el Señor nos enseñe. Vamos a brincar un poquito. Cuando Dios trae al pueblo de Egipto y los mandan a buscar cómo estaba aquella gente allá, 12 no eran espías. 12 gente que fueran a buscar. Dicen espías, pero no eran espías. Espía es alguien que va a chequear. No, ellos no fueron espías. Fueron a declarar el terreno. 2 de último se quedaron y trajeron las uvas grandes y dijeron, no, pues aquella gente son fuertes, sí, pero el Dios de nosotros los va a virar. El Dios de nosotros va a acabar con ellos cuando Él quiera. Los otros se acobardaron. Les costó 40 años en el desierto. Y ninguno de ellos entraron más que aquellos 2. Josué y Caleb. Y los menores de 19 años que crecieron. Ellos, los otros, todos se murieron allí en 40 años. Todos se murieron, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Si eran los escogidos, porque no obedecieron, porque vieron mal. No obedecían a Dios. No obedecieron a lo que ellos creían. Ahora, en esa misma historia, cuando entran otra vez a coger el pueblo, y aquella mujer que después pasa a ser familia del pueblo, y se casa con uno de los del pueblo, y después tiene un hijo, y de ahí viene la descendencia de David, y de ahí viene Jesús. Entonces, aquella mujer conocía toda la historia del pueblo. ¿Y esa mujer era del pueblo? Supuestamente no. Pero sabía más del pueblo de Dios y del poder de Dios que los que estaban allí. Porque le dijo a aquel hombre, aquí todos tienen miedo a ustedes porque el Dios de ustedes es el más grande, el más potente.
sálvanos nuestras vidas, a mí, a mi familia. Él dijo, bueno, Gloria a Dios. tiren esta tela y cuando venga el ejército, a ustedes, si se mantienen aquí y fieles a nosotros, Dios los va a salvar. Y así pasó. O sea, ¿por qué nosotros hacer casillas de lo que es la presencia de Dios, de lo que es el hombre de Dios, cuando a veces nosotros nos creemos? Yo me he encontrado con gente que me han dicho, nosotros sí somos de Dios. Y se suben el jacket y se ponen la corbata. El orgullo, matando gente. ¿Quién te da la autoridad? La da Dios. A mí nadie me quita de los pies de Cristo. Porque aquella mujer la quisieron quitar. Y le estaba lavando los pies a Jesús. Y se dejó quitar. No, esa era su bendición. Marta y María, una se quedó cocinando y la otra se vino a los pies de Jesús. Nadie le quitó la bendición. Aunque después las dos estaban, las dos temas y molestadas con Jesús porque Lázaro se había muerto. Mas sin embargo, Jesús llora, pero Lázaro es resucitado. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene un tiempo. Pedro, ¿quién dicen vosotros que sos? Tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo ha dicho hombre. Pero no sé cuánto tiempo más tarde, el mismo Pedro le dice, vamos a acabar con toda esta gente para que no te cojan preso. Y le dije, tú no sabes de quién eres. Le dijo, hijo de Belcebú. Le dijo al mismo Pedro. O sea, ¿se lo estaba diciendo él? No, se lo estaba diciendo a la persona que quería agarrarlo a él. Porque Dios sí conocía los espíritus. El hombre no. Jesús conocía los espíritus. Dios conoce los espíritus. Si tú estás en oración, tú conoces los espíritus. Si tú estás en alerta, tú conoces quién te viene a endulzar. Quién te viene a decir palabras bonitas. Dios no necesita palabras bonitas. Él las tiene. Ministro, yo quiero que usted me haga una oración por todas esas personas que van a venir a los pies de Cristo. Tú sabes quiénes son tus ovejas y tú las buscas. Tú sabes quiénes son los corderos y ellos corren fuera del redil. Trae las ovejas, Dios mío, a tu rebaño. Los tiempos están cortos, los tiempos están difíciles, pero tú estás fácil para encontrar. Porque tu palabra dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase a ¿quién? A Jehová. Señor, tú los esperas a todos, igual que me esperas a mí y a Leudí y a nuestra familia. Bendícelos, que alguien llegue a tu voluntad, que alguien llegue a tu corazón, al corazón de Dios, como dice la palabra. Bendice tu pueblo en medio de los tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Esperemos que este testimonio, esta trayectoria, esta palabra de Dios sea de bendición para ti, para tu vida. En el nombre de Jesús, suscríbete al canal, dale like, comparte este video que puede ser de bendición para muchas personas más. Y recuerda que todavía Dios está en su trono.